Si Estados Unidos y la Unión Europea no se dedicaran a robar todo lo que pueden en el resto del mundo, no serían Estados Unidos y la Unión Europea, textualmente hablando. Y su tendencia al latrocinio los une tanto que hasta cometen sus delitos casi que al unísono. Unos asaltando un petrolero frente a las costas de Venezuela para llevárselo a Estados Unidos y los otros congelando indefinidamente los activos rusos depositados en territorio Unión Europeo, separados al nacer y unidos al robar, como quien dice. Una coincidencia que más que temporal es profundamente sistémica, no solo a la luz de hechos recientes, sino de la historia, tal y como veremos a continuación. Ahí les va. El 10 de diciembre, fuerzas marinas estadounidenses, con apoyo aéreo desde un portaaviones, abordaron el petrolero Skipper en aguas del Caribe. La tripulación no ofreció resistencia y el buque, que llevaba un cargamento de 1,5 millones de barriles de petróleo venezolano, fue llevado hasta Texas, donde se inició un proceso de decomiso, que es un eufemismo que utilizan los ladrones de cuello blanco en contraposición al quieto de los choros de a pie. Según el presidente de los Estados Unidos de América, la embarcación violaba las sanciones unilaterales de Washington contra Caracas y con toda la naturalidad y desparpajo con el que un carterista explicaría que planea quedarse con el dinero de la billetera que acaba de de decomisar, explicó cuál sería el destino del petróleo transportado. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. Well, what happens to the oil on that ship? Well, we keep it, I guess. Is it true it's going to But I assume we're going to keep the oil. No fueron pocos los que quedaron algo desconcertados por el giro de guión de la Casa Blanca, dado que el hurto, la incautación, se produjo tras meses de bombardeos estadounidenses contra lanchas en el Caribe en una presunta cruzada contra el narcotráfico internacional, por lo que el brusco malabar discursivo de combatimos a las drogas, por eso incautamos petroleros, no pasó desapercibido y creó momentos incómodos para la vocería del trumpismo. Based on the way that things stand right now, is Operation Southern Spear about drugs or is it about oil? What I will tell you, Peter, is that the Trump administration is focused on doing many things in the Western Hemisphere. The president has taken a new approach that has not been taken by any administration for quite some time to actually focus on what's going on in our own backyard. Sea como sea, no fue esta la primera, ni sin duda alguna la última ocasión en la que Estados Unidos asalta petroleros por el mundo y después se apropia de ellos o su contenido al mismo tiempo que dice estar defendiendo el mundo basado en reglas. Una práctica llevada a cabo tanto por Trump en su primer y segundo paso por Washington como por Biden en su primera y, de momento, última presidencia. Desde Caracas calificaron lo sucedido con una inusual pero justa combinación en la que están presentes falta de sutileza y precisión jurídica, al señalar que se trató de un robo y un acto de piratería internacional, acusando a Washington de recurrir a su modus operandi habitual. Declarar que se están defendiendo la democracia o los derechos humanos cuando lo único que se busca en verdad es apropiarse de recursos naturales de otros. Desde Rusia, Cuba, China, Nicaragua o Irán, entre varios países, criticaron esta nueva acción piratesca estadounidense en concreto y más en general, la estrategia de presión y hostigamiento de Washington contra Caracas. En la Unión Europea guardaron un discreto silencio, lo que a estas alturas de sometimiento ante Estados Unidos no tiene nada de sorprendente, pero que en este caso tiene una doble lectura. Y es que, además de insólito, hubiese sido especialmente cínico, incluso para los estándares del jardín eurooccidental, que Bruselas se manifestara públicamente en contra de un nada disimulado acto de piratería apenas un par de días antes de anunciar el suyo propio. Como bien saben, en 2022 la Unión Europea aprobó congelar los depósitos bancarios rusos guardados en entidades financieras europeas, siempre en resguardo de la legalidad internacional y la paz global, claro está. Al igual que hicieron un año después con las cuentas bancarias israelíes tras el inicio del genocidio contra Gaza. No era broma, casi que en verdad, obvio que esas cuentas nunca las congelaron ni lo harán.
La cuestión es que desde entonces, y según aumentan los aprietos financieros de Zelensky y compañía, en Bruselas comenzaron a obsesionarse con apoderarse de ese dinero para financiar su apoyo a Ucrania, pero con dinero ruso. Meterle mano a esos más de 200.000 millones de euros podrá ser muy tentador, pero no es una decisión fácil. Por un lado, porque Rusia no se quedaría de brazos cruzados y aplicaría contramedidas que podrían resultar dolorosas para la economía de Europa Occidental, incluyendo demandas penales en instancias internacionales con mucho chance de ganar. Por el otro, igual o más trascendente, porque la medida tendría un efecto de alcance global y a futuro, debido a que muchos países se pensarían muy, pero que muy bien, eso de guardar parte importante de sus reservas en bancos Unión Europeos. Mírenlo de esta manera. ¿Confiaría usted su dinero a un banco que le robó los ahorros a su vecino? Pues por ahí va la cosa, solo que en escala geopolítica. En Bruselas temen que esa incautación provoque un efecto dominó con gobiernos y empresas de la jungla sacando sus ahorros del jardín en un abrir y cerrar de ojos. Hasta ahora el congelamiento de esos depósitos rusos se renovaba cada 6 meses, lo que podía resultar riesgoso judicialmente si algún miembro de la Unión Europea votaba en contra a la hora de alguna renovación y esos recursos ya habían sido entregados total o parcialmente a Zelensky. Recordemos que este tipo de decisiones en Bruselas deben tomarse de forma unánime. Entonces, rebuscando entre legislaciones burocráticas y burocracias legales de la normativa europea, casi 4 años después de comenzar su búsqueda y cada vez más apremiados por la actual situación financiero-militar, las euroautoridades encontraron una cláusula que, según interpretan, les permite tomar decisiones sin unanimidad en caso de graves perturbaciones económicas. Aprovechando esa interpretación de la mentada cláusula, además, decidieron entonces que la congelación se definirá como indefinida en el tiempo. En el colmo de la creatividad legal, además, determinaron que dado que los depósitos estarían congelados de forma indefinida, dejaría de ser dinero perteneciente a Rusia como tal, sino euros en efectivo que no pueden ser entregados al Banco Central ruso, claro, porque la propia Unión Europea así lo prohibió, y por tanto pueden ser usados por Bruselas como préstamo a cero interés para darles el uso que mejor les parezca, faltaría más. Obviamente, esta cachetada a la legalidad internacional, todavía no aplicada en la práctica, podría convencer con suerte a un puñado de abogados de segunda categoría, pero sin duda no convencerá para nada a Moscú y generará las mismas dudas en el resto del mundo sobre la conveniencia de resguardar reservas en bancos o instituciones europeas. Más existiendo ya otro precedente, así casi una década, cuando 10.000 millones de euros pertenecientes a Libia se esfumaron tras el derrocamiento y asesinato de Gaddafi. Como ven, esta clase de comportamiento es algo común entre las élites político-financieras de Estados Unidos y la Unión Europea, pero no es producto de las actuales tensiones geopolíticas entre las visiones unipolares o bipolares y multipolares actualmente en choque, sino que se remonta a mucho tiempo atrás. En el primer caso, principalmente al surgimiento de la doctrina Monroe y en el segundo, a los tiempos de la colonización europea de otros continentes. Y esperar un cambio de comportamiento en las respectivas élites que los gobiernan desde hace siglos es como pedir peras al olmo. Porque no se trata de un comportamiento puntual o excepcional, sino de una lógica inseparable de sus sistemas. Las hasta ahora potencias hegemónicas no llegaron a ser lo que son a pesar de comportarse como delincuentes ocasionalmente, sino que son lo que son precisamente tras siglos actuando como tales.